Imagine una ciudad, famosa por su esplendor y luz, sumergida ahora en sombras y aguas turbulentas. París, la orgullosa capital de Francia, se ve confrontada por una calamidad sin precedentes, pero ¿es simplemente el capricho de la naturaleza o algo más profundo está en juego? ¿Podría ser que estas inundaciones sean un signo de desaprobación divina? ¿Están quizás los cielos expresando su juicio sobre nuestra sociedad moderna? La respuesta a estos interrogantes nos lleva a considerar no solo las causas físicas, sino también las implicaciones espirituales de los desastres. Este no es un mero evento climático, es una llamada a la reflexión y un despertar a realidades más profundas. París, conocida mundialmente como la ciudad de la luz, enfrenta una oscuridad literal y metafórica que transforma sus famosas calles y monumentos en ríos y ruinas. Las lluvias, implacables y despiadadas, no solo inundan la geografía, sino que también desafían el espíritu de sus habitantes. Los ríos, desbordados y furiosos, amenazaban con sobrepasar sus límites, proyectando una sombra ominosa sobre la Torre Eiffel. En un giro inesperado de los acontecimientos, un tornado, fenómeno raro y sobrecogedor para esta área, azotó el centro de París, dejando a su paso una estela de ruina. La tormenta se abalanzó con una ferocidad implacable, sin dar tregua a sus habitantes. Las precipitaciones cayeron como muros implacables, y para los devotos, la magnitud y ferocidad de este desastre plantearon interrogantes profundos y sorprendentes. ¿Era simplemente un acto de la naturaleza o había un significado espiritual más profundo detrás de esta destrucción? Conforme las aguas crecían y la tempestad arreciaba, muchos elevaron sus miradas buscando respuestas divinas. Según el libro de Mateo, Jesús advirtió que en los últimos días habría señales en los cielos y en la tierra, hambres, sismos e inundaciones. ¿Sería posible que estas devastadoras tormentas fueran una señal de la desaprobación divina, un presagio de los tiempos finales anunciados en las Escrituras? El mundo observó con consternación las imágenes del diluvio y los destrozos en París, transmitidas globalmente. La ciudad, un ícono de logros humanos y patrimonio cultural, parecía ahora el escenario de un acto divino. Los creyentes alrededor del mundo interpretaron estos eventos como un recordatorio vívido de la efímera realidad humana frente a la eternidad prometida por Jesús. La tormenta, con su violento viento y lluvias torrenciales, parecía eco de las profecías bíblicas, un llamado a la conversión y a confiar en la misericordia redentora de Jesucristo. La Biblia relata un tiempo en que el Señor regresará, un día de juicio y salvación. Para muchos, la tormenta parisina reafirmó la inminencia de ese día sagrado. En la secuela de la catástrofe, mientras las aguas retroceden y se percibe la magnitud del desastre, nos hallamos en una encrucijada crucial. La reconstrucción de París, en el aspecto físico, representa un desafío colosal. Sin embargo, las repercusiones espirituales son todavía mayores. ¿Tomará la humanidad este evento como una advertencia? ¿Motivará esta calamidad un retorno global hacia la divinidad, reconociendo nuestra necesidad colectiva de su misericordia y dirección? Reflexionando sobre lo acontecido en París, los creyentes experimentan un profundo sentimiento de pesar y esperanza. Pesar por las vidas que se perdieron, los hogares arrasados y el sufrimiento prolongado, pero también esperanza, pues cada prueba y tribulación nos brinda la chance de un despertar espiritual.
En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Según la Biblia, para los fieles, esta catástrofe es una convocatoria urgente a regresar a nuestras bases espirituales, a buscar a Dios con un fervor renovado y a difundir su mensaje de amor, misericordia y redención a un mundo que lo necesita desesperadamente. La cuestión de si este suceso constituye un castigo divino no es sencilla de resolver, pero invita a una reflexión profunda. Nos llama a evaluar nuestras vidas, a revisar nuestra relación con el Creador y a atender su llamado con humildad y fe. Este desastre, con toda su devastación y terror, puede verse como una invitación divina a buscar refugio, no solo de las adversidades físicas, sino también de las tormentas espirituales que asolan nuestras almas. En medio de este caos y confusión, se presenta una valiosa oportunidad para la transformación y la redención. Nos encontramos al borde de una era significativa y cataclísmica, una gran tribulación como está profetizada en las Sagradas Escrituras. Esta época, ominosamente predicha, es la consecuencia inevitable de la proliferación del pecado y la decadencia desenfrenada que ha permeado nuestra sociedad. En el libro de Nahum, el profeta entrega un mensaje severo sobre la ira de Dios. Él es un Dios celoso y vengativo. Dios se venga y está lleno de furia. Él se venga de sus adversarios y mantiene su enojo contra sus enemigos. Estas palabras, severas e inequívocas, dibujan la imagen de un Dios que no solo es justo, sino también intensamente protector de su voluntad. La noción de ira divina aquí no implica un desagrado caprichoso, sino una indignación profunda y justificada contra aquellos que desprecian su amor y desobedecen sus mandatos. El libro de Jeremías resuena con este mensaje con una claridad sobrecogedora. Miren, la tormenta del Señor estallará en furia, un viento arrasador que caerá sobre la cabeza de los malvados. La incesante ira del Señor no cesará hasta que haya realizado los propósitos de su corazón. La imagen de un viento divino, un soplo de justicia feroz, ilustra la fuerza implacable del juicio divino. Es una tempestad que desatará la indignación, dejando sin cobijo a quienes rechazaron su llamado a la rectitud. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo advierte sobre la ira inminente en su epístola a los romanos. Por su terquedad y su corazón endurecido, están acumulando ira para sí mismos para el día de la ira de Dios, cuando su justo juicio será revelado. La tierra será sacudida por plagas, hambrunas, guerras y desastres naturales. Cada uno de estos eventos, una manifestación de la ira justa de Dios contra un mundo empeñado en el pecado. Los fieles que observen estos eventos los reconocerán como la realización de las profecías antiguas. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más.
Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. El libro de Daniel revela un tiempo de adversidad sin precedentes. Se avecina una era de calamidades nunca antes vista desde el inicio de las naciones hasta ahora. Jesús mismo, en su discurso del Monte de los Olivos, advirtió sobre una gran tribulación, un período de sufrimiento tan intenso que de no ser acortados esos días, nadie sobreviviría. No obstante, por el bien de los elegidos, esos días serán abreviados. Estas profecías sirven tanto de advertencia como de fuente de esperanza para los fieles, recordándoles que el objetivo final de Dios es la redención, no la destrucción. La intensidad de la ira divina se destaca aún más en el libro de Sofonías. El gran día del Señor está próximo, acercándose rápidamente. El clamor en el día del Señor será amargo. Los guerreros más valientes clamarán en ese día de batalla. Será un tiempo de ira, un tiempo de angustia y aprieto, un tiempo de ruina y devastación, un día de tinieblas y luto, un día de nubes y penumbra. El lenguaje usado es vívido y evocador, capturando el temor extremo y la desolación que acompañarán esta fase del juicio divino. La representación de oscuridad y tristeza, angustia y aprieto, pinta un mundo sumido en el caos, donde el orden habitual se ve sobrepasado por el implacable avance de la justicia retributiva de Dios. No obstante, a través de las predicciones de desesperanza, la Biblia también transmite un mensaje de esperanza y redención. El profeta Isaías, al reconocer la realidad de la ira de Dios, señala hacia la promesa de salvación. Venid, pueblo mío, invita, subrayando que la gran tribulación, tal como está profetizada, no es solo un periodo de sufrimiento aleatorio, sino un proceso divinamente ordenado de purificación y juicio. Es una demostración del compromiso de Dios con la justicia y su firme rechazo al pecado. El tono profético, la ira, la tormenta, subrayan la gravedad de este tiempo y la necesidad de la humanidad de atender las señales dadas. Como declara el profeta Joel, el día del Señor es grande y terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Aún ahora, dice el Señor, regresa a mí con todo tu corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasga tu corazón y no tus vestiduras. Regresa al Señor tu Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para la ira y rico en amor, y se arrepiente de enviar la calamidad. Este llamado al arrepentimiento es tan urgente hoy como lo fue en tiempos antiguos, ofreciendo un camino hacia la redención en medio de las sombras del juicio divino. En esta era de indiferencia moral y apatía espiritual, el mensaje de la gran tribulación resuena con una urgencia renovada. A medida que la humanidad se aproxima a este momento crucial en la historia, las señales bíblicas actúan como un llamado al arrepentimiento y a la fe. La gran tribulación, con sus impactantes imágenes y descripciones de la ira divina, subraya la seriedad del pecado y la imperiosa necesidad de retornar a Dios. Es un tiempo de desafío, pero también un momento de esperanza, señalando hacia la victoria final de la justicia de Dios y la realización de su plan redentor. Frente a tantos acontecimientos monumentales, los creyentes se aferran a la promesa del amor perdurable de Dios y la certeza de su reino eterno. En estos tiempos de indiferencia moral y espiritual, el único baluarte de esperanza firme es la fe en Jesucristo, el Salvador y Redentor de la humanidad. La Escritura destaca con sorprendente claridad y urgencia que la fe en Jesucristo constituye el único medio para eludir la ira catastrófica de Dios y superar la tremenda prueba de la gran tribulación. Este credo trasciende el mero sentimiento religioso, es una necesidad existencial que ofrece salvación inmediata y la promesa de una comunión perpetua con Dios. La importancia de esta verdad se revela en Juan 14:6, donde Jesús afirma:
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estas palabras, pronunciadas con autoridad celestial, subrayan la naturaleza exclusiva y definitiva de la salvación por medio de Cristo. En un mundo pendiente del juicio divino, esta proclamación sirve como un llamado inequívoco a la humanidad, instando a todos a adoptar el camino redentor que Jesús ofrece. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, articula esta profunda verdad al afirmar: porque la paga del pecado es muerte, pero el don gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aquí se presenta un marcado contraste entre las consecuencias del pecado y la promesa de salvación. El pecado, con su naturaleza corrosiva y destructiva, conduce inevitablemente a la muerte y la separación de Dios. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. No obstante, mediante Jesucristo, se otorga gratuitamente el don de la vida eterna a todo aquel que cree. Este regalo divino no se adquiere mediante esfuerzos humanos ni méritos propios. La Biblia detalla vívidamente los horrores de la gran tribulación, un período de sufrimientos sin precedentes y de ira divina sobre un mundo rebelde. En el libro del Apocalipsis, las visiones apocalípticas del apóstol Juan describen la severidad de este tiempo. Vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: «¡Ven!». Miré, y había un caballo blanco. Su jinete tenía un arco, se le dio una corona y salió venciendo y para vencer. Esta imagen, tanto inspiradora como formidable, marca el inicio de la retribución divina, una sucesión de eventos cataclísmicos que afectarán a todo el planeta. Para los creyentes, sin embargo, existe la profunda certeza de ser preservados de esta ira. En 1 Tesalonicenses 5:9, Pablo proporciona una promesa reconfortante, porque Dios no nos ha destinado a sufrir ira, sino a obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta afirmación asegura a los fieles que mediante su fe en Jesús están destinados no a la destrucción, sino a la salvación. La certeza de esta promesa actúa como un ancla para el alma, una esperanza firme que permanece incluso ante las adversidades más severas. La accesibilidad de la salvación a través de Jesucristo es un tema recurrente en el Nuevo Testamento, ofreciendo constante esperanza y dirección. En Hechos 16:31, Pablo y Silas proclaman claramente: «Creen en el Señor Jesús y serán salvados ustedes y sus hogares». Esta declaración subraya cuán directo y accesible es el sendero hacia la salvación. No se trata solo de una promesa para un futuro lejano, sino de una realidad inmediata para aquellos que depositan su fe en Cristo. Esta redención instantánea valida el poder transformador y la eficacia del sacrificio y resurrección de Jesús, que rompieron las ataduras del pecado y despejaron el camino hacia la vida eterna. Confiar en Jesús también asegura una relación perpetua con Dios, un vínculo duradero que sobrepasa las adversidades temporales y los desafíos de este mundo. En Juan 10:28-29, Jesús promete a sus seguidores: «Les doy vida eterna, y nunca perecerán, y nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me los ha dado es mayor que todos, y nadie puede arrebatarlos de la mano de mi Padre». Este compromiso con la seguridad eterna proporciona un profundo consuelo y fortalece a los creyentes, asegurando que su salvación está sostenida por la mano todopoderosa de Dios, inmune a cualquier amenaza o fuerza externa.
La promesa de una vida eterna al lado de Dios se expande en el libro del Apocalipsis, donde el apóstol Juan relata el destino final de los redimidos. Y oí una gran voz desde el trono diciendo: «He aquí, el tabernáculo de Dios está ahora entre los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y Dios limpiará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado». Esta visión de un nuevo cielo y una nueva tierra ilustra vívidamente la felicidad eterna que espera a quienes confían en Jesús. Será un reino donde los dolores y las penas actuales son completamente erradicados, sustituidos por la gloriosa presencia de Dios en la eternidad. La gravedad de estos eventos, la ira de Dios y la gran tribulación son temáticas subrayadas con énfasis en la Biblia. La Escritura utiliza un lenguaje enérgico y cautivador para transmitir la gravedad del juicio divino y la urgencia crítica de la conversión. Profetas como Isaías y Jeremías hablan sobre el fervor y la severidad de la ira de Dios, alertando sobre las consecuencias de desviarse del sendero recto. En Isaías 13:9, el profeta advierte: «Miren, el día del Señor viene cruel, con furor ardiente e ira, para convertir la tierra en desolación y destruir a los pecadores de ella». Estas advertencias funcionan como un recordatorio solemne del juicio imparcial de Dios, tan justo como inevitable. En el Nuevo Testamento, Jesús advierte claramente sobre la retribución que se avecina. Esta profecía destaca la naturaleza implacable de la tribulación y la necesidad absoluta de la redención. El único modo de evitar este desastre catastrófico es, sin duda, a través de la fe en Jesús. En Juan 3:36, el apóstol escribe: «El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no verá la vida, porque la ira de Dios permanece sobre él». Este versículo define la dualidad del destino humano: la vida eterna mediante la fe en Jesús, o la permanencia bajo la ira divina por su rechazo. La decisión es crucial y sus consecuencias son eternas. Los fieles son invitados a vivir en confianza y esperanza. Su fe en Jesús no solo garantiza su salvación inmediata, sino que también les permite triunfar en los desafíos de este mundo. En Romanos 8:1 Pablo declara: «Por lo tanto, ahora no hay condena para los que están en Cristo Jesús». Esta proclamación de liberación de la condena resalta el impacto transformador de la fe en Jesús. Sin embargo, para aquellos que han rechazado a Jesucristo, el arrebatamiento representa una oportunidad perdida, sellando su destino fuera del alcance de la gracia divina. El concepto de fallecer antes del segundo advenimiento de Jesús conlleva profundas implicaciones teológicas. La Escritura enseña que la muerte física no es el final, sino el inicio de una existencia futura. Hebreos 9:27 afirma: «Está determinado que los hombres mueran una sola vez y después de eso enfrenten el juicio». Para los que expiran sin haber aceptado a Jesucristo, el tiempo de gracia concluye con su deceso. Su posibilidad de alcanzar la vida eterna se pierde y enfrentan el juicio seguro. Esto subraya la premura del mensaje del Evangelio, la importancia de aceptar a Jesucristo mientras aún hay tiempo. Por otro lado, para los que fallecen en Cristo, su destino eterno está asegurado. Resucitarán durante el arrebatamiento, sus cuerpos serán resucitados y glorificados para reunirse con el Señor en los aires. Esta certeza es un faro de esperanza cristiana, una promesa que supera lo temporal y ofrece una perspectiva de lo eterno. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, describe vívidamente esta transformación. Les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque sonará la trompeta,
y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Esta promesa de resurrección y transformación es una fuente profunda de consuelo y esperanza para los creyentes. El fin del tiempo de gracia y el comienzo de la última semana también marcan el cumplimiento del calendario profético de Dios. El reloj profético, por así decirlo, se reactivará en el tiempo final. Los eventos de la tribulación, como se describen en el libro del Apocalipsis, se desarrollarán con asombrosa precisión, culminando en el retorno de Jesucristo como Rey y Juez. Apocalipsis 19, 11, 16 describe este retorno triunfal. Vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Él juzga y hace guerra con justicia. Sus ojos son llamas de fuego, y en su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce excepto él mismo. Está vestido con una vestidura teñida de sangre, y su nombre es la Palabra de Dios. Las armas del cielo estaban siguiendo a él, caminando en caballos blancos y vestidos de linen fina, blanco y limpio. Saliendo de su boca es una espada acera con la cual atacar a las naciones. Él los gobernará con un cetro de hierro. Trata la presa de vino de la furia de la vergüenza de Dios Santo. En su ropa y en su cabello tiene este nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. En la teología cristiana, la noción de gracia preveniente ofrece una perspectiva fascinante. Este concepto sugiere que Dios interviene en la vida de cada persona antes de su conversión, preparándolos para el momento de la aceptación de Jesucristo. Esta gracia actúa sin reconocimiento inicial por parte del individuo, trabajando silenciosamente para suavizar los corazones y abrir mentes hacia la fe. Más allá de las enseñanzas de Pablo y los evangelios, la idea de la perseverancia de los santos proporciona otro pilar crucial en la doctrina de la salvación. Según esta doctrina, aquellos que son verdaderamente salvos están destinados a perseverar en su fe hasta el final. No solo asegura que mantendrán su fe a pesar de las pruebas y tribulaciones, sino que también crecerán en su espiritualidad y compromiso con Dios. La escatología cristiana no solo contempla los eventos finales de la historia humana, sino que también enfatiza la renovación de la creación. Según las Escrituras, la promesa divina incluye la creación de nuevos cielos y una nueva tierra donde la justicia reside. Esta visión apocalíptica promete un entorno liberado de la corrupción del pecado, reflejando la santidad y la perfección de Dios. El concepto del milenario es otra faceta interesante de la teología del fin de los tiempos. Hay diversas interpretaciones sobre este período de 1000 años. Algunos lo ven como literal, mientras que otros lo interpretan simbólicamente. Durante este tiempo, Cristo reinará con sus santos, estableciendo un período de paz y justicia antes del juicio final y la restauración completa del cosmos. La figura del anticristo también juega un papel crucial en la teología del fin de los tiempos. Descrito como el gran engañador, este personaje aparecerá antes del regreso de Cristo, promoviendo la apostasía y la oposición a Dios. Identificar al anticristo y resistir su influencia es visto por muchos creyentes como esencial para permanecer fiel a la fe cristiana en los últimos días. La parusía o la segunda venida de Cristo es esperada con gran anticipación y fervor dentro de la comunidad cristiana. Este evento no solo señalará el final de la tribulación y el comienzo de un reino de 1000 años, sino que también significará la resurrección de los muertos y el juicio final. La certeza de este evento motiva a los creyentes a vivir vidas de rectitud y devoción. En el ámbito de la ética cristiana, el concepto de vivir como si Cristo viniera mañana
infunde un sentido de urgencia y propósito moral. Este enfoque no solo refuerza la necesidad de vigilancia espiritual, sino que también promueve un estilo de vida activo en la fe y obras, acorde con los valores del Evangelio y la expectativa de la inminente venida del Señor. Finalmente, la tradición cristiana también enfatiza el poder de la oración en el contexto del fin de los tiempos. Se enseña a los creyentes a orar no solo por su salvación personal, sino también por la conversión de otros y por la paz en un mundo turbulento. La oración es vista como un medio poderoso para fortalecer la comunidad de fe y para intervenir en los eventos mundiales, alineándolos con la voluntad divina. En resumen, la doctrina cristiana sobre el fin de los tiempos y la salvación a través de Jesucristo es un tema de profunda complejidad y rica textura teológica que engloba numerosos aspectos esenciales para la fe. Desde la gracia preveniente que ablanda los corazones antes de la conversión, hasta la promesa de perseverancia de los santos, que asegura la fidelidad continuada de los creyentes, estos principios teológicos ofrecen una estructura sólida para entender la relación entre la humanidad y lo divino. Los conceptos de un nuevo cielo y una nueva tierra, junto con el reinado milenario de Cristo, reflejan la esperanza cristiana en una restauración completa del orden creado, libre de la corrupción y el pecado. El desafío del anticristo y la anticipación de la segunda venida de Cristo, la parusía, son fundamentales para movilizar a los creyentes hacia la vigilancia y la integridad espiritual, manteniendo una fe activa y preparada para los tiempos finales. La escatología no solo se enfoca en eventos futuros, sino que también impulsa a los cristianos a vivir con ética y urgencia moral en el presente, cultivando una vida que refleje los valores del Evangelio y que esté en constante comunicación con Dios a través de la oración. La esperanza de la resurrección y la vida eterna actúa como un ancla para los fieles, ofreciendo consuelo y motivación para perseverar a pesar de las pruebas y tribulaciones del mundo actual. Este entrelazado de creencias no solo nutre la vida espiritual de los creyentes, sino que también los prepara para enfrentar los desafíos del mundo con una perspectiva eterna, asegurando que su caminar por la tierra sea guiado por la promesa divina de salvación y redención total en Jesucristo. En última instancia, el mensaje del cristianismo es uno de triunfo y certeza. La victoria sobre el pecado y la muerte y la afirmación de un futuro donde Dios mismo morará entre su pueblo, eliminando todo dolor y sufrimiento. Cuando hablamos de riqueza, avances tecnológicos, fuerzas armadas y poderío, inmediatamente pensamos en la primera potencia mundial, Estados Unidos. Permítanme compartirles algo. Estados Unidos es, sin duda, el país más influyente del planeta. Sin embargo, al evaluar su posición y considerar las amenazas de eventos apocalípticos, surge una inquietud esencial. ¿Cuál es el papel de Estados Unidos en las profecías bíblicas? Este tema es crucial en el debate sobre profecía bíblica que abordamos hoy. Hay sucesos en Estados Unidos que podrían cambiar el equilibrio mundial de formas inesperadas. Las repercusiones son enormes a medida que las antiguas profecías se hacen realidad, marcando un momento decisivo para esta superpotencia. Con un poder militar que supera al de las siguientes 8 naciones combinadas, Estados Unidos se posiciona como el líder indiscutible. Sus fuerzas militares son consideradas las más competentes en la historia. No obstante, según las interpretaciones de las profecías bíblicas, estamos presenciando cómo América podría estar alejándose de su papel prominente debido a una serie de eventos desafiantes. Las tensiones políticas aumentan con personajes como Donald Trump al frente de estas controversias. A esto se suma el fenómeno del cielo rojo, recientemente observado por muchos, interpretado como un presagio ominoso.
Entonces, ¿qué revelan exactamente estas profecías? Estamos al borde de un escenario apocalíptico. Unámonos para explorar las profecías relacionadas con Estados Unidos y confrontar los temores de un destino que parece desvelarse ante nosotros. La preocupación de que el fin está cerca crece, especialmente con los últimos eventos en el país. Pero, ¿son estos temores razonables? ¿Se acerca el regreso de Cristo? Tanto creyentes como escépticos debaten estas cuestiones, compartiendo una preocupación mutua por el futuro de nuestro mundo. Quizás las respuestas sean más evidentes de lo que creemos. La Biblia menciona en Hechos 2, 19 a 20. Mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en oscuridad y la luna en sangre antes de que llegue el día del Señor, grande y espléndido. Estos versículos sugieren que fenómenos naturales, como el reciente cielo rojo sobre América, pueden tener significados más profundos, indicando cambios significativos en nuestros tiempos y lo que podría estar por venir. Como si densos humos de incendios múltiples opacaran la luz solar, los ciudadanos experimentaron lo que muchos denominaron un día desértico o incluso apocalíptico. Sin embargo, podrían surgir aún más señales sorprendentes que podrían influir en la nación mientras nos preparamos para la segunda venida de Jesucristo y el fin de nuestro mundo tal como lo conocemos, un mundo que parece dirigirse hacia una catástrofe inevitable. En Mateo 24, las Escrituras comparan el retorno de Jesús y el fin de los días con los tiempos de Noé, una analogía que despierta serias preocupaciones. ¿Qué tiene de sorprendente esto? Al igual que en los días de Noé, muchos ignorarán las señales de la catástrofe inminente. Así como las personas de aquel entonces continuaban con su vida cotidiana, casándose y celebrando hasta que llegó el diluvio, es crucial que estemos atentos y preparados. Hoy exploraremos algunas señales inusuales que podrían indicar que el retorno de Cristo está más próximo de lo que pensamos, especialmente aquí en América. Es vital prestar atención a lo que discutiremos hoy, pues estos conocimientos son cruciales para enfrentar nuestros retos actuales. Nuestra conversación nos ayudará a comprender mejor los tiempos en los que vivimos y concluirá con un momento de oración que nos fortalecerá ante lo que está por venir. La Biblia nos insta a vigilar y orar, y este mandato es especialmente relevante en nuestra era, a menudo considerada como el fin de los tiempos. Mateo 24, 6 a 7 advierte: oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diversos lugares. Estos versículos nos orientan sobre qué esperar en los días venideros y cómo podemos prepararnos. Plantean una pregunta vital para todos aquellos dispuestos a escuchar. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal,
En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. ¿Estás preparado para lo que se avecina? Mientras enfrentamos una crisis tanto económica como social, nos topamos con más desafíos, dificultades, guerras y desastres naturales. Una antigua profecía se torna cada vez más evidente, sembrando confusión tanto en creyentes como en no creyentes conforme se despliega en Estados Unidos. Exploraremos los pormenores de esta profecía en breve, pero antes, es crucial comprender por qué está sucediendo en América y cuál es su impacto global. Actualmente, América está en el foco mientras esta profecía se desarrolla. Vivir en el mundo actual nos muestra claramente que América ocupa un lugar destacado en el panorama mundial. Como superpotencia, el país ejerce una influencia profunda a nivel global, y esto no es coincidencia. Hoy en día, Estados Unidos posee una fuerza económica y militar impresionante, reconocida mundialmente. Pero, ¿cómo comenzó todo esto? La prominencia de América comenzó realmente durante la Segunda Guerra Mundial, un punto de inflexión que catapultó a Estados Unidos a la posición de superpotencia global, especialmente después del lanzamiento de armas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Este avance en la tecnología atómica catapultó a la nación hacia un liderazgo destacado en el poder militar y económico. Desde el término de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha desempeñado un rol fundamental en la conducción global, moldeando políticas internacionales y sosteniendo un equilibrio de fuerzas que continúa ejerciendo una gran influencia en la actualidad. La preeminencia de Estados Unidos es ampliamente reconocida por diversas potencias mundiales, entre ellas Alemania, Japón y Rusia. Como protagonista indiscutible en la geopolítica mundial, el dominio americano en los ámbitos económico y militar ha sido históricamente incontestable. No obstante, lo preocupante es que parece que los tiempos están cambiando para nuestra amada nación. Actualmente muchos observan que existen fallos significativos en nuestro sistema político en Washington, D.C. Hay propuestas que sugieren que modificar la Constitución de los Estados Unidos podría ser la solución a estos problemas. Lamentablemente, los expertos que siguen de cerca la situación del país han observado un declive gradual en la posición internacional de Estados Unidos. Aunque este retroceso se ha dado de manera lenta, es innegable y progresivo, causando sorpresa a nivel mundial. Este reciente declive en Estados Unidos se ha manifestado a través de varios indicadores, incluyendo una profunda crisis económica. La nación se enfrenta a enormes deudas internacionales mientras lidia con la inflación y otros problemas económicos urgentes. Estas dificultades han ocasionado una pérdida creciente de respeto en la arena internacional. Además, la percepción de debilidad de América ha provocado un incremento de los desafíos por parte de varios países, evidenciado por el aumento de la actividad naval de naciones rivales. Es sorprendente ver cómo el antes poderoso y respetado Estados Unidos parece haber perdido su capacidad para sostener su posición de poder.
Este retroceso es una de las razones por las cuales el mundo mantiene su atención en América, observando una serie de eventos significativos, tanto espirituales como proféticos. Varios acontecimientos están desafiando al país, incluyendo la próxima elección presidencial y las respuestas de Rusia, China y el Medio Oriente. Estas naciones están atentas a las tensiones potenciales que podrían surgir en América, que desempeñan un papel crucial en las relaciones internacionales. Pero esto no es todo lo que está sucediendo en Estados Unidos. En una serie de eventos desafortunados, el 13 de julio se produjo un incidente significativo. Se llevó a cabo un intento de asesinato contra Donald Trump, expresidente y actual candidato a la presidencia. Durante el caos resultante, un hombre identificado como Thomas Matthew disparó contra Trump con un arma de estilo AR. Imágenes recientes divulgadas por las autoridades muestran la confusión que siguió al intento de asesinato, ocurrido mientras Trump se dirigía a una audiencia en Butler, Pensilvania, y un francotirador de la Seguridad Nacional finalmente neutralizó al atacante. Este reciente suceso ha desencadenado varias especulaciones sobre las motivaciones de este joven y si este evento tiene alguna significación más profunda. Mientras el mundo reflexiona sobre esto, el caos sigue en América. En un giro inesperado, el presidente Joe Biden ha anunciado recientemente que no se presentará a las próximas elecciones presidenciales, dejando a Donald Trump como candidato presidencial prominente. En medio de estas crisis, muchos se preguntan acerca del futuro de la nación. Aquí es donde la profecía bíblica se hace pertinente. Desde un enfoque escatológico, los estudiosos de la Biblia empiezan a relacionar eventos recientes en Estados Unidos con las profecías bíblicas, lo que suscita inquietudes en la comunidad religiosa. El debate aumenta y mientras los escépticos muestran sus reservas, crece la convicción de que las profecías mencionadas en la Biblia podrían estar cerca de cumplirse. Es fundamental entender que estas profecías impactan en diversos aspectos cuyo desarrollo podría precipitar su cumplimiento. Así, es esencial estar atentos a estos indicadores. Entonces, ¿cuál es esta profecía que parece estar desplegándose en América? ¿Y por qué genera tanto temor? ¿Existe una razón específica que demande su cumplimiento? Según las interpretaciones escatológicas, la profecía sobre la posible decadencia de Estados Unidos sugiere que la nación podría enfrentar graves desafíos en los días finales. Aunque esto puede ser difícil de aceptar para muchos, podemos esclarecerlo mediante un examen detallado de las Escrituras. Esta profecía tiene una relevancia considerable que afecta tanto a creyentes como a no creyentes, así como a todo el mundo. Mediante el estudio escatológico de las profecías presentes en los libros bíblicos de Daniel, Ezequiel y Apocalipsis, obtenemos información crucial sobre los tiempos finales. Es notable el papel que Estados Unidos juega en estas profecías. En Daniel 7 se habla de la última semana de Daniel, que alude a los últimos días caracterizados por el reinado del anticristo en la tierra. Estas profecías indican que en los últimos tiempos ciertos signos harán evidente el inminente fin del mundo. Si has estado atento a las noticias recientes, habrás visto informes sobre guerras, rumores de guerras, hambrunas y terremotos. Recientemente se han intensificado las conversaciones sobre un posible colapso del dólar estadounidense. Estados Unidos podría enfrentar una pérdida significativa de poder que reduciría drásticamente su influencia global conforme nos acercamos a los tiempos finales. La situación se complica aún más cuando profundizamos en las profecías bíblicas. ¿Por qué están convencidos los estudiosos bíblicos de la caída de América en los últimos días? La razón es clara.
En los libros de Ezequiel, Daniel y Apocalipsis, los estudiosos señalan una preocupante ausencia. Estos textos, que contienen información crucial sobre los tiempos finales, no mencionan a Estados Unidos en absoluto. En su lugar, las Escrituras destacan sorprendentemente a naciones como Rusia y Turquía, que ocupan un lugar central en estas profecías. Las Escrituras indican que la gran tribulación es un preludio necesario para el fin de los tiempos. Sin embargo, Estados Unidos no aparece mencionado, a pesar de su actual dominio global. Esta ausencia es desconcertante y señala que América podría no mantener su dominio en los días venideros. Eventos aún más ominosos se perfilan en el horizonte. En el libro de Daniel, el profeta predice que 10 reinos emergerán en los últimos tiempos y eventualmente cederán su poder a la bestia, identificada como la figura de la antigüedad. Este análisis coincide con lo descrito en Apocalipsis 17:12, que aborda el ascenso de 10 reyes en un contexto de declive notable y gradual de la influencia estadounidense, lo que plantea la pregunta: ¿estamos presenciando el inicio de su caída profética? Muchos comienzan a cuestionar si estamos al borde del reinado de la bestia. Aunque esto pueda resultar sorprendente y perturbador, las Escrituras nos ofrecen claridad. En Daniel 7:7-8, el profeta describe un reino dominado por una formidable cuarta bestia, diferente y más poderosa que sus predecesoras. Esta visión recuerda a la de Daniel 2, donde se describe a la bestia con piernas de hierro. Su representación, robusta y estructurada, evoca el poder y la brutalidad del Imperio Romano. Las piernas de la bestia simbolizan su fuerza implacable, conquistando y sometiendo todo a su paso. Daniel especifica que esta bestia también posee 10 cuernos, representando a 10 reyes. Entre estos cuernos surge un cuerno pequeño que se vuelve tan poderoso que derroca a 3 de los 10. Este cuerno pequeño, dotado de rasgos humanos, personifica a la figura antigua del poder romano, llevando a muchos por su camino y exigiendo adoración. Aunque al principio parece benévolo, encarna la ruina para el mundo. Solo mediante el poder redentor de Cristo se manifestará su verdadero fin. Este momento nos invita a acercarnos al trono de gracia y aceptar a Jesús como Señor y Salvador. La profecía de Daniel sobre la bestia única ha sido históricamente asociada con el Imperio Romano, que se desintegró en el siglo V y ha buscado renacer desde entonces, incluso en tiempos modernos. Sin embargo, aquí es donde la interpretación se intensifica. Muchos estudiosos bíblicos y un considerable número de creyentes sostienen que la profecía sobre la bestia no se cumplió completamente durante el reinado del Imperio Romano. Se considera que esta profecía está destinada a resurgir en los últimos tiempos, alineándose con el surgimiento de la bestia. Esta visión sugiere que la profecía de los 10 cuernos y el cuerno pequeño se relaciona con los futuros poderes dominantes del mundo. Notablemente, la distribución geográfica de estas 10 naciones no incluye a Estados Unidos, lo que implica que su influencia podría menguar durante los días finales si la nación experimenta un declive significativo. Conforme Estados Unidos se encamina hacia un menor protagonismo global, la profecía anticipa un cambio de poder hacia el Medio Oriente, donde se espera un gran desplazamiento. Esto plantea una pregunta crítica: ¿por qué Estados Unidos debería de caer en los últimos días? Una razón convincente para el potencial declive de América es que, según las interpretaciones escatológicas, el plan divino para la culminación de los eventos debe regresar a sus orígenes. El Oriente Medio es un escenario central en las Escrituras. Desde Génesis hasta Apocalipsis, ha sido el telón de fondo de importantes eventos proféticos en la Biblia.
marcándolo como un lugar de profundo significado histórico y espiritual. Recientes informes de la región indican que las Fuerzas de Defensa de Israel, conocidas como IDF, han reivindicado la responsabilidad de un ataque aéreo que resultó en la muerte de un comandante de Hamas en Líbano, lo cual complica la búsqueda de una resolución al conflicto entre Israel y Hamas. Este lugar es crucial para muchos eventos espirituales significativos y podría ser el escenario de los últimos eventos según las Escrituras. Adicionalmente, la ausencia de Estados Unidos en la narrativa bíblica puede hacer que parezca menos relevante en el desenlace final. Otra razón para el posible declive de Estados Unidos es la profecía del Anticristo, que incluye el establecimiento de un sistema monetario marcado con el número 666. Para que esta profecía se cumpla, se cree que el sistema financiero global, y en particular el dólar estadounidense, debe colapsar. Esto es especialmente preocupante dado que Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo un refugio fundado en principios cristianos, donde el Evangelio florecía en las escuelas y la Biblia era venerada en la Casa Blanca. Sin embargo, se observa un declive alarmante. Esto nos lleva a otra razón detrás de la potencial caída de Estados Unidos como potencia global. La Biblia que inspiró a los fundadores en 1775 ya no es la misma que guía al país hoy. Actualmente, Estados Unidos se opone a esos principios originales, con la Biblia siendo cada vez más marginada en medio de un aumento de la degradación moral y espiritual. En años recientes, Estados Unidos ha implementado leyes que se desvían de los principios bíblicos y ha mostrado un apoyo fluctuante hacia Israel. Este declive moral podría contribuir significativamente a la caída potencial de Estados Unidos conforme nos acercamos al fin de los días. Históricamente, cuando las naciones se desvían de los caminos de Dios, a menudo enfrentan destrucción. Un ejemplo notable es el rey Belshazzar, quien por su arrogancia desafió lo sagrado y encontró su fin esa misma noche. Si América continúa en este camino de fallo espiritual y moral, es concebible que Dios no desee honrar a la nación, tal como ocurrió con Sodoma, Gomorra y Nínive. Las ciudades de Sodoma y Gomorra llegaron a un punto de no retorno, llenas de iniquidad. Después de que los ángeles rescataran a Lot y su familia, fuego cayó del cielo. Una respuesta divina a la corrupción. Dados estos ejemplos, es evidente los signos de alarma que sugieren que Estados Unidos está cerca de un posible declive. ¿Es posible acelerar o detener este destino? Comencemos con estas preguntas. Comprender el carácter de Dios es clave para entender cuán cerca puede estar el fracaso de América. A lo largo de la Escritura se ha mostrado que Dios puede castigar o extender misericordia basado en las acciones de una nación. Reflexionemos sobre la historia de Nínive. Esta ciudad estaba sumergida en el mal y se dirigía hacia su propia devastación. Sin embargo, la intervención del profeta Jonás y el arrepentimiento de sus habitantes hicieron que Dios se apiadara de ellos y evitara su destrucción. Mas, cuando regresaron a sus prácticas corruptas, el desastre inevitablemente llegó. Esta historia es una enseñanza vital para nosotros. Estados Unidos tiene la oportunidad de evitar un destino adverso si se vuelve sinceramente hacia Dios en arrepentimiento. Como país, es imprescindible que solicitemos guía divina, especialmente ahora que nos enfrentamos a elecciones cruciales que podrían definir nuestro futuro. Para los fieles es esencial buscar refugio en Dios, mantenerse vigilantes y orar intensamente. Es crucial distinguir entre verdades y engaños, evaluando todo a la luz de la verdad y aferrándonos a lo que es recto. En estos tiempos tumultuosos, aferrarse a la verdad es más importante que nunca, pues, según nos enseña la Escritura,
Es la verdad la que realmente nos libera. Juan 8:32. Por tanto, embarquémonos en este camino de intercesión y alerta, confiando en que Dios actuará en el momento perfecto. Siguiendo el ejemplo de los bereanos en Hechos 17:11, debemos escudriñar las Escrituras a diario y profundizar nuestra conexión con Cristo. En un tiempo donde la renuncia a la fe parece acelerarse, no podemos dejarnos dominar por el temor. Más bien, debemos empoderarnos con un conocimiento profundo de la palabra de Dios. La deserción de la fe es, de hecho, un indicador bíblico de los últimos tiempos. Observamos cómo gradualmente la moralidad se erosiona, aumentando la desigualdad social. Esta desigualdad provoca que el afecto entre muchas personas se enfríe. Desafortunadamente, hay quienes adaptan las Escrituras para que encajen con los deseos y tradiciones humanas, algo que debemos combatir con vigilancia. 1 Timoteo 4. 1 nos alerta que en los últimos días algunos renunciarán a su fe, atraídos por espíritus engañosos y enseñanzas demoníacas. Nosotros, como creyentes, debemos aferrarnos aún más a nuestra fe, sin importar los desafíos que enfrentemos. Las profecías sobre América no deben incitarnos al miedo, sino motivarnos a un renuevo espiritual, a la oración ferviente y a una activa manifestación del Espíritu Santo. Es momento de acudir a Dios mientras buscamos su asistencia, tanto para América como para nosotros individualmente. Querido Padre y Rey de la Gloria, te expresamos nuestra gratitud por las abundantes bendiciones y bondades que nos has concedido. Te damos gracias por tu protección continua y bendecimos tu nombre sagrado. Te imploramos por tu misericordia en las áreas donde hemos fallado y ofrecemos perdón a quienes nos han dañado. Bendícenos en estos tiempos desafiantes. Concédenos la gracia de vivir en tu verdad, evitando las distracciones. En una tranquila tarde, Alemania fue testigo de un fenómeno sin precedentes que dejó a muchos preguntándose sobre su significado. A medida que el cielo se oscurecía, los vientos comenzaban a soplar con una intensidad que presagiaba algo extraordinario. Este inicio no solo marcó el comienzo de una tormenta física, sino también de un despertar espiritual. ¿Qué está ocurriendo? ¿Es un evento natural o una señal celestial? La gente en las calles miraba hacia el cielo, algunos con miedo y otros con asombro, mientras los primeros signos de la tormenta se hacían visibles. Las iglesias empezaron a llenarse. Las oraciones resonaban y el clima se tornaba cada vez más violento. Este escenario planteaba una pregunta inevitable. ¿Era esto simplemente un cambio meteorológico o había algo más profundo ocurriendo? A medida que la tormenta arreciaba, las antiguas profecías comenzaron a cobrar vida en las conversaciones de muchos. Versículos como Lucas 21, 25 a 26, que hablan de signos en el cielo y la angustia de las naciones, nunca habían parecido tan relevantes. Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de gentes por la confusión del bramido del mar y de las olas, desmayándose los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Los expertos intentaban analizar el fenómeno desde una perspectiva científica, pero incluso ellos no podían ignorar la singularidad de la tormenta. Las redes sociales estaban inundadas de imágenes y vídeos que capturaban la magnitud del evento, y muchos comenzaban a cuestionar si esto era una señal del fin de los tiempos, tal como se describe en Apocalipsis 6:12 a 14. Al avanzar la tormenta, no solo transformó el paisaje físico de Alemania con su destrucción, sino que también alteró el paisaje espiritual de quienes la vivieron. El poder destructivo de los vientos y las aguas no se comparaba con el impacto que tenía en las almas de la población,
llevando a muchos a una reflexión profunda sobre su vida y creencias. En las ciudades afectadas, los daños eran evidentes: árboles arrancados de raíz, hogares destruidos y calles inundadas. Pero en medio de la devastación, surgían historias de heroísmo y solidaridad. Comunidades enteras se unían para ayudar a los afectados, demostrando que incluso en los peores momentos, la humanidad puede brillar. El Salmo 46, 1-3, se convertía en un mantra para muchos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y aunque los montes se traspasen al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes por su braveza. Esta escritura daba consuelo y fortaleza a los creyentes, recordándoles que no estaban solos. El aspecto espiritual de la tormenta se hacía cada vez más palpable. En las iglesias y en los hogares, las personas se reunían no solo para buscar refugio físico, sino también espiritual. Los líderes religiosos abrían sus puertas a todos, independientemente de su fe, ofreciendo palabras de esperanza y realizando servicios para apaciguar el miedo y la incertidumbre. Con el cielo aún retumbando y las calles convertidas en ríos, muchos se preguntaban si esta tormenta era un mensaje divino. Las interpretaciones variaban, pero un tema común emergía: la necesidad de introspección y cambio. La comunidad cristiana en particular veía esto como un llamado a revisar sus vidas y alinearlas más estrechamente con las enseñanzas de Cristo. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, teólogos y laicos por igual debatían sobre las implicaciones de los eventos recientes, referenciando pasajes bíblicos que hablan de advertencias y preparación. Mateo 24:42 se citaba frecuentemente: «Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Esta advertencia servía como un recordatorio de que debemos estar siempre preparados, no solo en términos físicos, sino también espirituales. En los medios de comunicación y en las plataformas en línea, las discusiones se intensificaban. Algunos argumentaban que tales eventos eran simplemente parte de los ciclos naturales del planeta, mientras que otros veían una correlación directa con las escrituras proféticas. La polarización de opiniones solo añadía a la atmósfera cargada que se vivía tanto en las redes como en las calles. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Más allá de las interpretaciones, lo que no se podía negar era el efecto unificador de la tormenta. Independientemente de la creencia religiosa, la tormenta había traído a la comunidad más cerca, enfrentando juntos la adversidad.
Este fenómeno reforzaba la idea de que en momentos de crisis las diferencias se desvanecen y prevalece la humanidad compartida. La inmediatez de la tormenta provocó una variedad de reacciones entre la población. Mientras algunos cedían al pánico, otros encontraban en su fe una roca sobre la cual sostenerse. Era un espectáculo ver cómo en medio del caos muchas personas optaban por dirigirse a lugares de culto, buscando consuelo y respuestas. Pastores y líderes religiosos se convertían en figuras clave, ofreciendo serenidad y guía a través de sus palabras y acciones. Las iglesias, sin importar su tamaño, se llenaban de fieles y de aquellos que quizás habían olvidado su fe, pero que en momentos de crisis buscaban un faro de esperanza. La reacción de la comunidad internacional no se hacía esperar. Mensajes de apoyo y promesas de ayuda llegaban de todas partes del mundo. Este gesto de solidaridad global demostraba que, más allá de las fronteras, la empatía y el apoyo mutuo pueden trascender cualquier barrera. A nivel personal, muchas anécdotas emergían. Familias que se reencontraban y reconciliaban, individuos que ayudaban a extraños sin esperar nada a cambio. Estos actos de bondad y fortaleza espiritual pintaban un cuadro de la capacidad humana para el bien, incluso en tiempos de gran prueba. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. La magnitud del desastre era tal que cada imagen y cada vídeo que circulaba por Internet se convertía en un testimonio de la fuerza de la naturaleza y de la fragilidad humana. Desde árboles centenarios arrancados de raíz hasta vehículos arrastrados por las aguas torrenciales, las escenas eran a la vez desoladoras y sobrecogedoras. Fotógrafos y videógrafos, tanto amateurs como profesionales, documentaban cada momento, capturando no solo la destrucción, sino también los momentos de heroísmo y solidaridad humana. Estas imágenes servían no solo como registro histórico, sino también como poderosos llamados a la acción. A través de las redes sociales, estas imágenes y vídeos se compartían a velocidad vertiginosa, generando una oleada de apoyo y conciencia global. Cada like, cada compartir significaba un paso más hacia la unión en la recuperación y reconstrucción. Pero más allá de lo visual, las historias personales de supervivencia y ayuda mutua resonaban con fuerza. Testimonios de personas salvando a sus vecinos, de jóvenes voluntarios limpiando escombros, de ancianos ofreciendo sus hogares como refugios temporales. Estas historias, llenas de esperanza y humanidad, se entrelazaban con las imágenes para crear un narrativo poderoso y movilizador. La tormenta no solo dejó a su paso destrucción material, sino que también puso a prueba la resiliencia de las comunidades afectadas. En medio de la devastación, surgió un espíritu de solidaridad que definió el carácter de los habitantes. Vecinos ayudando a vecinos, desconocidos convirtiéndose en salvadores y un renovado sentido de comunidad que florecía en las circunstancias más adversas. Este fenómeno social reflejaba las enseñanzas de Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La aplicación práctica de este versículo se hacía evidente a medida que la gente se unía para reconstruir no solo edificios, sino también vidas. La generosidad y la compasión emergían como los pilares sobre los que se erigían las nuevas esperanzas. Junto a la solidaridad, la desesperación también se hacía sentir. Para muchos,
La pérdida de hogares, medios de vida y seres queridos era una carga casi insuperable. En estos momentos de desolación, la comunidad religiosa jugaba un papel crucial, ofreciendo consuelo y apoyo, tanto material como espiritual, a quienes lo necesitaban. El desafío de reconstruir era enorme, pero la fe compartida y la ayuda mutua se convertían en el motor que impulsaba a la comunidad hacia adelante. Este capítulo de su historia sería recordado no solo por la tragedia, sino también por la extraordinaria respuesta humana ante la adversidad. A medida que la comunidad científica comenzaba a analizar y entender la tormenta, surgían explicaciones basadas en datos meteorológicos y estudios ambientales. Los expertos proporcionaban análisis detallados sobre cómo fenómenos naturales, como el cambio climático, podrían estar intensificando estas tormentas. Paralelamente, las interpretaciones espirituales ganaban terreno, con muchos viendo en la tormenta una manifestación de las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos. Este diálogo entre ciencia y fe se convertía en un tema de debate en medios de comunicación y foros de discusión, reflejando la dualidad de pensamiento presente en la sociedad moderna. El versículo de Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, tanto que ellos no tienen excusa. Era citado frecuentemente para argumentar que la naturaleza misma habla de la existencia y poder de Dios, una interpretación que desafiaba a menudo la explicación puramente científica. Esta convergencia de opiniones destacaba la complejidad de interpretar eventos de gran magnitud y el deseo humano de encontrar significado y respuestas, ya sea a través de la ciencia o la fe. En respuesta a la tormenta, líderes religiosos de diversas denominaciones hacían un llamado a la oración, instando a la comunidad a unirse y buscar la intervención divina. Estos llamados resonaban no solo en iglesias, sino a través de plataformas digitales, alcanzando a una audiencia global. Estos momentos de oración colectiva se convertían en poderosos encuentros de fe, donde personas de diferentes orígenes y creencias compartían un mismo espacio de esperanza y solicitud por el futuro. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Servía como un recordatorio del poder de la oración y la comunidad de fe. La solidaridad mostrada a través de estas vigilias y encuentros de oración demostraba la capacidad de la fe para trascender diferencias y unir a las personas en tiempos de crisis. Era evidente que, más allá de las creencias individuales, la búsqueda de confort y entendimiento en lo divino tenía un efecto unificador. El impacto de la tormenta reavivaba el interés en las visiones proféticas y su relación con los eventos actuales. Figuras religiosas y laicos por igual revisaban textos antiguos y contemporáneos, buscando conexiones entre las profecías y lo que estaban viviendo. La discusión se centraba en interpretaciones de textos como el libro de Daniel y Apocalipsis. Estas visiones proféticas, vistas como advertencias y mensajes divinos, eran analizadas en iglesias y grupos de estudio bíblico, así como en conferencias y seminarios en línea. La idea de que estos eventos eran parte de un plan divino mayor proporcionaba tanto consuelo como motivo de preocupación para muchos. La conexión entre las profecías y los eventos actuales generaba una mezcla de anticipación y temor, impulsando a muchos a vivir con un sentido renovado de propósito y urgencia. Este fenómeno no solo alimentaba la fe de muchos,
sino que también impulsaba debates académicos y teológicos sobre el significado y la interpretación de las profecías en la era moderna. El análisis de las profecías bíblicas en relación con la tormenta no se limitaba a un mero ejercicio teológico. Se convertía en un aspecto central de la experiencia espiritual de muchos creyentes. Pasajes como Mateo 24:7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diversos lugares, eran citados frecuentemente para ilustrar cómo eventos contemporáneos podrían estar alineados con estas advertencias antiguas. Esta conexión no solo reforzaba la fe de muchos, sino que también les motivaba a actuar con mayor compasión y urgencia en sus comunidades. La interpretación de estas profecías se discutía en sermons, artículos y podcasts, expandiendo su influencia más allá de las congregaciones locales y alcanzando a una audiencia global interesada en entender los tiempos actuales a través de un lente bíblico. La relación entre las profecías bíblicas y la tormenta también servía como un catalizador para la acción social y el activismo cristiano. Creyentes de todo el mundo se sentían llamados a responder no solo con oración, sino también con acciones concretas que reflejaran los valores del Evangelio en respuesta a la crisis. Esta parte del texto explora cómo las enseñanzas y las profecías bíblicas influyen en la percepción y las acciones de los creyentes frente a fenómenos naturales extremos, resaltando la relevancia continua de las Escrituras en la vida contemporánea. A medida que la tormenta arreciaba, las historias personales de fe y supervivencia empezaban a emerger. Estos testimonios no solo hablaban de la devastación física, sino también de la fortaleza espiritual que muchos encontraron en medio del caos. Gente de todas las edades y de diferentes trasfondos compartían cómo su fe les había proporcionado la fuerza necesaria para enfrentar y superar los momentos más difíciles. Un joven relataba cómo, en el momento más intenso de la tormenta, recitaba el Salmo 91, encontrando en él un refugio y una promesa de protección divina. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Este versículo se convertía en un mantra que le daba paz y determinación. Las congregaciones jugaban un papel vital, organizando vigilias de oración y ofreciendo apoyo emocional y espiritual a los afectados. Estos encuentros no solo servían para orar por los damnificados, sino también para compartir historias de milagros y actos heroicos que se multiplicaban a medida que la comunidad se unía para enfrentar la adversidad. A través de estas experiencias compartidas, la fe se manifestaba no solo como una creencia personal, sino como una fuerza colectiva que fortalecía la comunidad, proporcionando esperanza y un sentido de propósito en medio del sufrimiento. El impacto de la tormenta iba más allá de los daños físicos. También dejaba una huella profunda en la psique de los afectados. El estrés y la ansiedad eran comunes, pero muchos encontraban consuelo y resiliencia en su fe. La comunidad religiosa se volcaba en ofrecer asesoramiento y apoyo psicológico, reconociendo que la recuperación de un desastre de tal magnitud requería atención tanto física como espiritual. Los líderes espirituales enfatizaban la importancia de cuidar la salud mental, citando Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje bíblico alentaba a los creyentes a buscar la paz a través de la oración y la confianza en Dios. Programas de ayuda se establecían para tratar el trauma,
ofreciendo espacios seguros donde las personas podían expresar sus emociones y experiencias. Estos programas no solo proporcionaban asistencia emocional, sino que también fortalecían los lazos comunitarios, demostrando la capacidad de la fe para sanar y unir. La solidaridad y el apoyo mutuo que surgían en respuesta a la tormenta mostraban cómo, incluso en los peores momentos, la comunidad podía encontrar maneras de reconstruirse, no solo física, sino emocionalmente, apoyándose en su fe y en los unos a los otros. En respuesta a la tormenta, surgían numerosas iniciativas de ayuda y apoyo comunitario. Estas iniciativas iban desde la distribución de alimentos y ropa hasta la reconstrucción de viviendas y la limpieza de escombros. La respuesta organizada demostraba la resiliencia y la compasión de la comunidad, reflejando los valores del servicio y la solidaridad cristiana. Estas acciones colectivas eran a menudo coordinadas por iglesias y organizaciones religiosas que actuaban como centros de operaciones para la ayuda. Voluntarios de diversas edades y procedencias se unían bajo el mismo propósito, inspirados por versículos como Hebreos 13:16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Este versículo servía como recordatorio del llamado a servir a los demás, un principio central del cristianismo. El impacto de estas iniciativas era profundo, no solo aliviando el sufrimiento inmediato, sino también fortaleciendo la estructura comunitaria. La capacidad de movilización demostraba cómo la fe podía traducirse en acciones concretas que marcaban una diferencia significativa en la vida de las personas afectadas. Las imágenes impactantes de la tormenta y los fenómenos celestes asociados a ella llevaban a muchos a reflexionar sobre las señales en los cielos mencionadas en la Biblia. Este tema atraía tanto a creyentes como a escépticos, generando un amplio debate sobre si estos eventos eran precursores del fin de los tiempos. Interpretaciones de pasajes como Lucas 21:11, y habrá grandes terremotos por lugares, y pestes y hambres, y habrá terrores y grandes señales del cielo, se analizaban en contextos religiosos y académicos. Estos debates enfatizaban la relevancia de los textos bíblicos en la interpretación de eventos contemporáneos, proponiendo una mirada introspectiva sobre lo que estos signos podrían significar para la humanidad. La respuesta de la Iglesia a la tormenta resaltaba su papel integral no solo como lugar de culto, sino como pilar de la comunidad en tiempos de crisis. La acción de la Iglesia iba más allá de los sermones. Se traducía en ayuda práctica y apoyo emocional para los afectados. Líderes religiosos de diferentes denominaciones trabajaban juntos para coordinar esfuerzos de ayuda, demostrando que, más allá de las diferencias doctrinales, el compromiso con el bienestar comunitario era una prioridad compartida. Esta cooperación interdenominacional reforzaba la visión de una iglesia unida en su misión de servir y amar al prójimo como a sí mismo, conforme a Mateo 22:39. Este papel activo y compasivo de la Iglesia no solo ayudaba a satisfacer las necesidades físicas y emocionales de la comunidad, sino que también reafirmaba su relevancia en la sociedad contemporánea, mostrando cómo los principios bíblicos podían guiar respuestas efectivas ante desastres naturales y fortalecer la resiliencia comunitaria. El impacto de la tormenta y los eventos subsiguientes servían como un catalizador para la reflexión y el despertar espiritual. Muchos veían estos momentos como una oportunidad para reconsiderar sus prioridades y profundizar en su fe. La Iglesia desempeñaba un papel crucial, ofreciendo guía y apoyo a aquellos que buscaban redirigir sus vidas hacia un camino más espiritual.
Los sermones y las reuniones enfocaban en mensajes de redención y transformación, citando pasajes como Ezequiel 36:26. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Este mensaje resonaba profundamente, instando a los individuos a aprovechar la crisis como un momento de renovación personal y comunitaria. Las actividades de la Iglesia incluían talleres, retiros espirituales y servicios de consejería, diseñados para ayudar a las personas a navegar por sus crisis espirituales y emocionales. Estas iniciativas no solo apuntaban a la recuperación del desastre, sino también a la construcción de una comunidad más cohesionada y espiritualmente comprometida. El resultado era un notable aumento en la participación comunitaria y un renovado interés por los asuntos espirituales. Este despertar espiritual reforzaba la estructura social de la comunidad, proveyendo un firme fundamento de fe y esperanza en tiempos de incertidumbre. En los momentos más oscuros de la tormenta, la promesa de paz y renovación se convertía en un faro de esperanza. Los líderes religiosos y laicos compartían mensajes de consuelo, destacando la capacidad de superación a través de la fe. Estos mensajes eran fundamentales para mantener el ánimo de la comunidad y para fomentar una visión positiva del futuro. Citando Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, los predicadores y consejeros espirituales reforzaban la idea de que, más allá de la adversidad, existe la posibilidad de crecimiento y fortalecimiento personal. Estos versículos servían como recordatorios diarios de que, a pesar de las circunstancias, los individuos no están solos en su lucha. Iniciativas como cadenas de oración y grupos de apoyo se multiplicaban, ofreciendo espacios para que las personas compartieran sus experiencias y encontraran apoyo mutuo. Estas actividades no solo aliviaban la carga emocional de los afectados, sino que también tejían lazos de solidaridad y comprensión más fuertes dentro de la comunidad. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. La esperanza se manifestaba en cada acto de bondad y cada gesto de apoyo, demostrando que incluso en medio del caos, la humanidad puede encontrar caminos hacia la paz y la renovación. Este espíritu de resiliencia y optimismo era un testimonio poderoso del impacto positivo de la fe en la recuperación y reconstrucción de la vida comunitaria. Mientras la comunidad comenzaba a recuperarse y reconstruirse, muchos reflexionaban sobre las lecciones aprendidas y cómo éstas podrían prepararlos mejor para el futuro. La idea de que estos eventos eran preparativos para la venida de Cristo encontraba eco en muchas enseñanzas y discusiones dentro de la comunidad religiosa. Las actividades de preparación no solo incluían la reconstrucción física, sino también un enfoque en fortalecer la fe y la unidad comunitaria. Versículos como Marcos 13:35. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o por la mañana, impulsaban a la comunidad a vivir en un estado de vigilancia espiritual y preparación. Este enfoque en la preparación espiritual era acompañado por un renovado compromiso con el servicio y la misericordia, inspirado en las enseñanzas de Jesús sobre el amor y el cuidado por los demás. La comunidad se volvía más consciente de la importancia de vivir
de acuerdo con los valores cristianos, no solo en tiempos de crisis, sino como un modo de vida continuo. Así, la tormenta dejaba una marca indeleble en la vida de la comunidad, pero también servía como un catalizador para el cambio y la renovación espiritual. La experiencia compartida no solo reconstruía estructuras físicas, sino que también fortalecía el tejido espiritual y moral de la comunidad, preparándola para cualquier desafío futuro y eventualmente para la venida prometida de Cristo. Tras la tormenta y la serie de eventos que siguieron, la comunidad no solo buscaba reconstruir lo que se había perdido, sino también replantear y fortalecer su tejido social y espiritual. Este proceso de reinicio se veía como una oportunidad para hacer emergir una comunidad más resiliente, unida y profundamente arraigada en valores espirituales y de cooperación mutua. El primer paso en este camino de renacimiento era reconocer la fortaleza que la fe había brindado a todos durante los momentos de crisis. Muchos testimonios resaltaban cómo las enseñanzas y la solidaridad cristianas habían sido esenciales para superar los días más oscuros. 2 Corintios 1, 3-4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con la consolación con la que nosotros mismos somos consolados por Dios. Se convertía en un reflejo del ciclo de apoyo y fortaleza compartida que definía a la comunidad. La tragedia había enseñado la importancia de la preparación y la prevención. Iniciativas educativas y programas de capacitación sobre gestión de desastres se implementaban, buscando no solo recuperarse del pasado, sino prepararse mejor para el futuro. Estos programas incluían desde formación en primeros auxilios hasta talleres sobre construcción de viviendas resistentes a tormentas, demostrando que la prudencia y la previsión podían andar de la mano con la fe y la oración. El Renacimiento también se manifestaba en un rejuvenecido compromiso con el medio ambiente. La tormenta había subrayado la fragilidad del entorno natural y la necesidad de actuar para protegerlo. Inspirados por pasajes bíblicos como Génesis 2:15, tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el jardín de Edén, para que lo labrara y lo guardase. La comunidad abrazaba una nueva conciencia ecológica, iniciando proyectos de reforestación y sostenibilidad que buscaban cuidar la creación divina como un acto de adoración y responsabilidad. Este proceso de reconstrucción y renovación espiritual se visualizaba no solo como una respuesta a un evento desafortunado, sino como el inicio de una nueva era de compromiso comunitario y espiritual. La experiencia compartida no solo había reconstruido edificaciones y restaurado servicios, sino que había renovado corazones y fortalecido la convicción colectiva de que, unidos en fe y acción, podían enfrentar cualquier adversidad y salir adelante más fuertes y unidos que nunca. Con estas reflexiones y acciones, la comunidad no solo se preparaba para futuros desafíos, sino que también se alineaba más estrechamente con los principios de su fe, asegurando que el legado de esta experiencia sería perdurable y transformador. Una violenta tormenta, con granizo, lluvias torrenciales y fuertes vientos azotó el norte de China, provocando destrucción y caos. Este suceso dejó a muchas personas sin hogar y sin entender lo que realmente estaba pasando. Esta zona era conocida por su prosperidad, agricultura y la comunidad que siempre estuvo compuesta por trabajadores. ¿Por qué esta gente humilde y trabajadora está pasando por esto?
¿Podría ser todo esto parte del plan de Dios para nosotros? En los próximos minutos entenderemos cómo estos acontecimientos están directamente relacionados con los acontecimientos narrados en la Santa Biblia. Nada pasa sin que Dios lo permita. La tormenta llegó sin previo aviso, con nubes gruesas y negras que oscurecieron el cielo. Como en la Biblia, la calma antes del desastre fue breve, ya que los fuertes vientos comenzaron a soplar, creando un ambiente de poder y ferocidad incontrolable. Los relámpagos iluminaban el cielo con destellos brillantes, seguidos por truenos ensordecedores que parecían sacudir la misma tierra. El oscurecimiento del cielo fue una de las primeras señales de que algo terrible estaba por suceder. Este cambio dramático en el clima fue el preludio de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre la región. El libro de Apocalipsis describe una serie de juicios que preceden el retorno de Jesús, conocidos como las 7 trompetas. En Apocalipsis 8, 6, 7 se menciona: «Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde». Estos eventos simbolizan juicios divinos y la manifestación del poder de Dios. Los habitantes, acostumbrados a una vida tranquila y predecible, se encontraron luchando contra una naturaleza desatada, tal como se describe en Génesis 7, 11, 12. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Desde las nubes negras comenzaron a caer piedras de granizo grandes y pequeñas, golpeando el suelo con una violencia impresionante. Los agricultores que habían trabajado arduamente durante meses veían sus campos devastados en cuestión de minutos, dejando a las familias sin su principal fuente de sustento. Este evento recuerda a la plaga de granizo en Éxodo 9, 23, 24, y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová envió truenos y granizo, y el fuego se descargó sobre la tierra. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo, pues, granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. La tormenta de granizo fue solo el inicio de una serie de eventos que dejaron a las comunidades del norte de China en un estado de desesperación. El granizo cayó con una fuerza y frecuencia que nadie había visto antes, causando daños significativos a la infraestructura y propiedades. Las piedras de hielo no solo afectaron los cultivos, sino también las viviendas y vehículos, creando una escena de devastación completa. Como se menciona en Apocalipsis 16, 21, «Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande». Estos y varios otros acontecimientos bíblicos están directamente relacionados, así que comparte este video con alguien que amas. Nuestra mayor misión como creyentes es difundir las enseñanzas divinas a la mayor cantidad de personas posible. Debemos prepararnos. La Biblia siempre ha dejado claro lo que viene, y si te gusta contenido como este, comenta abajo, «Quiero más». De esta manera sabré si realmente debo seguir publicando nuevos estudios, continuando con este evento. Los residentes que inicialmente pensaron que podrían soportar la tormenta, pronto se dieron cuenta de que estaban frente a un desastre de gran magnitud.
porque el sonido de las piedras golpeando el suelo y las superficies duras resonaba como una sinfonía de destrucción. Algo que ya sucedió en la Biblia, lo podemos encontrar en Lucas 21, 25, 26. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Cómo pueden coincidir tantos hechos de la Biblia con acontecimientos actuales? Las calles estaban llenas de escombros y restos, y las viviendas y la infraestructura pública estaban completamente destruidas. En las áreas rurales, la devastación era aún más evidente. Los cultivos dañados significaban una reducción significativa en el suministro de alimentos para la comunidad, creando un problema de seguridad alimentaria que podría durar meses o incluso años. En Jeremías 12:4 se lee: ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran, perecieron los ganados y las aves, porque dijeron: no verá Dios nuestro fin. La llegada de la tormenta sin previo aviso dejó a los residentes en un estado de confusión y miedo. Sin tiempo para prepararse, las comunidades fueron tomadas por sorpresa, lo que aumentó el impacto devastador del evento. Los informes meteorológicos no anticiparon la magnitud de la tormenta, dejando a las personas sin la posibilidad de tomar medidas preventivas. Tal como se describe en 1 Tesalonicenses 5:3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. El cielo se oscureció rápidamente, creando un ambiente sombrío que presagiaba el desastre que se avecinaba. Las nubes gruesas y negras se acumulaban y los vientos comenzaron a soplar con una fuerza inusitada. En cuestión de minutos, la tranquila vida cotidiana de los residentes se transformó en una lucha por la supervivencia. Esto recuerda la advertencia en Mateo 24:7-8, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Los vientos comenzaron a soplar con una fuerza que parecía desafiar cualquier intento de control. Los árboles altos se balanceaban violentamente y las ramas eran arrancadas y lanzadas por el aire. Este ambiente de poder incontrolable aumentaba la sensación de temor y vulnerabilidad entre los residentes. En medio de este caos, los relámpagos iluminaban el cielo con destellos brillantes. Cada rayo de luz era seguido por un trueno ensordecedor que parecía sacudir la misma tierra. Estos sonidos eran una constante recordatoria de la furia de la tormenta, aumentando el pánico entre los habitantes. Los vientos violentos no solo afectaron la infraestructura, sino también la vida cotidiana de las personas.
Las tejas volaban de los techos, los árboles caían sobre las carreteras y las líneas eléctricas se rompían, dejando a muchos sin electricidad. La comunidad se encontraba en medio de una batalla contra una naturaleza desatada. A medida que la tormenta continuaba, la fuerza de los vientos y la intensidad de los relámpagos no disminuían. La sensación de impotencia se apoderaba de los residentes, que solo podían esperar que la tormenta finalmente se calmara. La combinación de vientos fuertes y relámpagos constantes creó un ambiente de terror que muchos nunca habían experimentado antes. Estos sonidos parecían sacudir la tierra misma, aumentando el pánico entre los habitantes. Job 37:2-5 describe algo similar. Oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido, truena él con voz majestuosa. Y aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. La falta de advertencia previa significó que las familias no pudieron prepararse adecuadamente para el impacto. Sin tiempo para reforzar sus hogares o asegurar sus pertenencias, muchos se encontraron desprotegidos ante la furia de la naturaleza. La sorpresa y el miedo dominaron, mientras los residentes luchaban por encontrar refugio y proteger a sus seres queridos. Proverbios 3:25-26 ofrece consuelo en estos tiempos. No tendrás temor de pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Los residentes observaron con temor cómo el cielo se volvía cada vez más oscuro. Los colores vibrantes del día fueron reemplazados por tonos sombríos y amenazantes. Esta transformación del cielo no solo era visualmente impactante, sino que también llenaba a la gente de un sentimiento de impotencia ante lo que estaba por venir. Con el cielo completamente oscurecido, la tormenta comenzó a mostrar su verdadero poder. Los vientos fuertes y los relámpagos intensos crearon un ambiente de caos y desesperación. Los truenos ensordecedores resonaban en el aire, aumentando la sensación de miedo entre los habitantes. A medida que la tormenta se intensificaba, la oscuridad del cielo parecía envolver todo a su alrededor.